en nuestro primer podcast y lo hacemos con Héctor Ademar, reconocido comunicador social, voleibolista, coreógrafo, amante de la música. Bueno, él nos va a contar todo eso. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí en tu set, en ese podcast espectacular donde vamos a hablar parte de mi vida, de mi trayectoria, de lo que he realizado desde los 90 cuando ingresé a lo que es el medio de comunicación y bueno, hasta la actualidad. Porque imagínate, ha pasado tanto tiempo y seguimos vigente, que es lo más importante todavía, ¿no? ¿Quién es Héctor Ademar para las nuevas generaciones? Héctor Ademar es un personaje que era amante del deporte, del fútbol, del voleibol. Le gustaba muchísimo imitar a los animadores de radio, de televisión y nada, siempre soñaba con estar en un escenario, siempre soñaba con ser conocido, admiraba mucho a las personas que estaban en televisión, que estaban en radio, ¿no? Y a veces me ponía a imitarlos y bueno, yo creo que después de tanta constancia el sueño se me cumplió. Soy amante de las coreografías. Bailaba, participaba en verbenas, también cantaba. O sea, mi vida ha sido de verdad algo tan bonito que me supe manejar más que todo, porque yo sabía que tenía potencial para diferentes cosas y me enfoqué realmente en lo que más me gustaba. Me incliné al final por el medio de comunicación que es la radio, la televisión. Era mi fuerte, ¿no? Muy aparte de cantar, muy aparte de hacer coreografías, muy aparte de hacer deporte, mi sueño era llegar a un escenario y estar en un medio de televisión y estar también en un medio radial, porque... Hablemos de la radio, Héctor, antes de avanzar, desde 1990, tú y yo nos conocemos de esas épocas en la radio, ¿no? Claro. Cuéntale un poco al público esos inicios en la radio, en aquellas épocas. Claro, como te digo, mi sueño era... ser un chico de radio y admiraba mucho a personas que estaban en ese mundo televisivo y radial. En ese tiempo me acuerdo de Peter Terán cuando estaba en Radio Oriental. Estaba Alex Chancafe, Lisa, que estaba también en ese medio, creo. Y que recién llegaba, muy joven, claro, ¿no? Y admiraba mucho a Bobby Linares. Creo que era un chico que hacía un programa romántico en Radio Marañón, ¿no? Luego a una chica que le decían la Cocoroco, me acuerdo, en Radio Oriental también. Luego a Doris Jiménez, que también estuvo en Radio Sudamericana, que ya ¿no? No está con nosotros. Que sí, son cosas de la vida, pero imagínate yo admirar a esa gente y decía, algún día tengo que ser como ellos, ¿no? Me gustaba el mundo radial. ¿De qué año más o menos? ¿1993, 94? Por ahí. Claro, por esas épocas, no recuerdo bien. Entonces yo admiraba mucho a ellos. Iba siempre a sus eventos, a donde ellos tenían sus presentaciones. Me acuerdo porque en esas temporadas la radio en Jaén era un boom. Todo el mundo estaba emocionado con las radios. Tú donde ibas escuchabas la radio. Ibas a los mercados, escuchabas la radio. Subías a una mototaxi, escuchabas la radio. Te ibas a un centro comercial, escuchabas la radio. Te ibas a una oficina de un amigo, escuchabas la radio. Entonces la radio en ese tiempo era un boom admirable, ¿no? Yo soñaba, decía, Dios mío, algún día tengo que estar en radio, tengo que alcanzar mi sueño. Y bueno, se me dio la oportunidad. Recuerdo, hicieron un casting buscando la voz masculina en una radio. ¿Ada Estéreo? En Ada Estéreo, me acuerdo, en Ada Estéreo, sí. Y... de verdad que... Ayer ha sido 1993, 94. Algo así, ya picando los 95, me acuerdo así. Como que se presentó casi como que un fin de año ya era el casting, ¿no? Y bueno, yo vi que se presentaban varias personas, venían chicos reconocidos de Bagua, de Chiclayo, vinieron de San Ignacio. Venían, como te digo, comunicadores que ya tenían experiencia en querer formar parte de Ada Estéreo, porque Ada Estéreo comenzó a ser un boom en Jaén, pues, ¿no? Entonces, digo, bueno, voy a probar suerte, ¿no? Me gusta este medio, llegué, me presenté, pasé el casting y la verdad no me imaginaba que yo iba a ganar, porque había mucha gente experimentada en ese tiempo, ¿no?
Ahí conocí a Andy Guevara, conocí a Elvis Guevara, al señor Paco Guevara, que en paz descanse, a su esposa, la señora Carmen. Eran los propietarios. Eran los propietarios de Ada Estéreo, y me acuerdo también, había un niñito que le decían el Roy, era un hijo de ellos, pues, ¿no? Que también era un chiquito que se inclinaba por hacer radio, pues, ¿no? Pero que todavía él era un niño, ¿no? Entonces, recuerdo que pasé el casting. Entonces, teníamos que esperar para que nos llamen. Y imagínate que para mí fue una sorpresa ganar el casting, porque había gente preparada, había muchas personas con experiencia, como te digo, ¿no? Y se me dio la oportunidad. Se me dio la oportunidad de hacer radio, imagínate, bueno, no me mandaron a un horario estelar, un horario... ¿Qué turno te dieron? Nada, me dieron un horario de 10 a 12 de la noche, como prueba, ¿no? Para yo poder, desenvolverme. Me dieron un programa romántico, me acuerdo, el programa se llamaba Cita de Amor. Ay, qué nostalgia. Cita de Amor, donde la verdad me hice muy conocido. Imagínate, Ani, cómo llevaban las cartas. Esos tiempos pues no había las redes sociales. En esos tiempos no había las redes sociales, ¿no? Escribían. Cuando yo llegaba al programa, ya tenía una semana y parecía increíble la pegada que tuve en el programa, porque le ponía mucho sentimiento, le ponía muchas ganas, me concentraba mucho. Entonces ya comencé a tener demasiados oyentes y comencé a ganarme ese público en los diferentes centros educativos, me acuerdo ahí. Y entonces la productora oficial de la radio comenzó a crear ya los premios, las novedades, las sorpresas para las parejas, ¿no? Comenzaron a moverse. Entonces comenzaron a llegar las cartas. Me acuerdo que nuestro primer premio, nuestra primera voz en querer que las chicas también participen, puedan decirle un poema a su enamorado, ¿no? Y descubrir de repente alguna voz dulce que nos pueda acompañar en el programa, me acuerdo, ¿no? Y comenzaron a llegar un sinnúmero de señoritas, y de igual manera también comenzaron a llegar, pero cartas hermosas, Ani, cartas bien bonitas. La gente lo decoraba. Bien lo decoraban, pintaba, ¿no? Bien diseñadas. Eran unas cartas, pero que tenían un sentimiento y que a mí me concentraban tanto. Me iluminaba la belleza de la carta y la escritura, lo que ellos estaban, y me motivaba. Me motivaba, entonces yo creo que eso fue la parte más fundamental, donde yo ya comienzo a crear mi propio estilo, pienso a sacar mi estilo personal a través de las cartas, que me ayudaron mucho a poner ese sentimiento. Entonces dije, bueno, la empresa vio que yo tenía esa sintonía, que tenía a la gente que me respaldaba, y a la gente le comenzó a buscar mi voz. Entonces da la posibilidad de que el gerente general me dice: Héctor, es momento de que sí, te quedas en la radio, vas a formar parte ya del grupo, puedes manejar cualquier horario. Entonces, mira, hay un horario estelar de 10 a 12, porque es un horario estelar donde todo el mundo te escucha, donde todo el mundo comienza a sintonizar la radio. Ya no es un programa romántico, ya es un programa variado de música, de cumbia, de reggaetón, de salsa. Y para un público que está trabajando, que está en la calle. Es para un público más activo, para las mototaxis, para las oficinas. Te ponían una pauta, ¿no? Trabajabas con un reloj. Y la radio era el líder en esos momentos. Claro, ¿no? Qué bonito, ¿no? Aprendí muchísimo, Ani. Yo entré empíricamente y salí aprendiendo muchas cosas de la radio, gracias a la familia Guevara, gracias al señor Paquito Guevara, que me dio esta oportunidad. Y bueno, comencé a manejar horarios estelares. De ahí me dijeron: ¿sabes qué, Héctor? Me parece muy bien, vas a hacer el ranking de la semana. ¡Wow! Dije, el ranking de la semana es un programa donde tenía que competir con los mejores locutores de diferentes medios de comunicación. Y que en esos horarios también hacían ranking, la demás radio. Claro, hacían ranking, y entonces como que yo comencé a hacer ranking de la semana y no, como te digo, vivía una ilusión que despertaba y no lo creía, que yo ya estaba al nivel de muchos personajes que en Jaén eran muy conocidos y que peleábamos el ranking, peleábamos la sintonía. Y bueno, para mí yo creo que fue la parte fundamental. Eso es lo que me abrió las puertas a mí, ¿no? Y luego ya, como dicen, cuando uno aprende, la gente te escucha, ya comienzan los canales, los medios de comunicación a tentarte por un contrato, ¿no? Comenzaron a llamarme de diferentes medios de comunicación, me llamó Oriental, también me llamó Sudamericana. En ese tiempo también me comenzó a llamar Radio Jaén, me acuerdo. Entonces tenía una posibilidad de entrar a Radio Marañón, me acuerdo yo, pero yo la veía muy seria.
Ya tenía su estilo la sí, radio. tenía un estilo y yo era ya era un chico muy extrovertido, muy alegre. Yo decía, no, yo quiero comerme el mundo, yo quiero salir, quiero aprender más. Bueno, ahí vas a aprender demasiado, pero el formato que ellos tenían era totalmente diferente. Se manejaba, creo que con una AM, me acuerdo, y que tenían un formato... Y tú ya estabas, eran las primeras FM. Claro, yo ya estaba en las primeras FM, claro. Y la animación era diferente, diferente, ¿no? El estilo diferente, el tipo de público era diferente. No era el público del campo, sino era el público de la ciudad que tú te estabas comiendo, ese público maravilloso que lo estabas trayendo para ti. Y entonces eso como que me abrió otras puertas más, ¿no? Llegó el momento de la despedida de AD Stereo y yo me sentía un poco como que comprometido, de por qué aquí me dieron la oportunidad. Cuando se acercó me dice, Héctor, te vas. Sí, me voy, pero muy agradecido. Te lo juro que yo derramé lágrimas en ese momento, que hasta ahora me acuerdo, el abrazo del señor Paco, de Elvis. Héctor me dice, no lo puedo creer, que te estás yendo de la radio. Me voy porque yo quería más. Y en ese entonces las radios mejor equipadas comenzaron a jalar más gente, comenzaron a invertir en producción, comenzaron, claro, excelente. Y bueno, la decisión más grande de mi vida fue ingresar a Radio Jaén, porque era una empresa muy grande, era una corporación muy buena. Y es ahí donde te has mantenido por muchos años. Claro, has liderado los mejores horarios ahí, ¿no? Lideraba los horarios, encima no solamente me propusieron hacer radio, sino que me dijeron, te vamos a abrir las puertas para que tú hagas televisión. Vamos a contar con un canal de televisión donde tienes mucho potencial, queremos que crezcas. Me presentaron a 2 productores, me acuerdo, al señor Becerra, de igual manera también al Chino, cariñosamente a la gente de producción. Entonces ¿Cómo el era señor la televisión Vilches, en aquellos tiempos, de esa época? Claro, era un set de televisión que atrás te marcaban un escenario muy bonito, te ponían 4 o 5 cámaras. Era tu cámara personal, la cámara que tú te dirigías acá, la cámara del invitado y la cámara de las luces. Me acuerdo que yo tenía que dominarme las 3 cámaras, ¿no? Y así como la radio y la televisión en aquellas épocas también tenía mucha audiencia. Claro, pero lo que pasa, Ani, que es bien diferente estar en tu cabina, ser tú, estar ahí, concentrarte, hablar, enviar miles de saludos, animar, y cuando sales al frente y quererte meter a un mundo diferente que es la televisión es un poco complicado. Entonces, como que no me sentía cómodo, decía mi apariencia, tengo que estar bien arreglado, tengo que producirme. Me comenzaron a hacer algunos arreglos en el cabello, me comenzaron a producir la ropa, un poco de maquillaje. Ya entras a otro mundo, ya entras a un mundo totalmente diferente, ¿no? Y la animación no es como tú te imaginas. No es como que estás sentada en la radio, estás que con tu audífono y que estás que mueves tus máquinas, estás que programas tus canciones. No, acá tienes una pauta, acá tienes un teleprompter donde te indican lo que realmente tienes que hacer y acostumbrarte a que alguien te dirija. A que alguien te dirija desde al frente lo que tú tienes que decir, que viene, que sigue el corte, la pausa, los invitados, la entrevista. Y me acuerdo que en esos tiempos vino Agua Bella, pues, ¿no? Agua Bella, era el boom Agua Bella, y tenía que entrevistar a Agua Bella. En mi tercer día de presentación, cuando me lanzaron en el canal, el programa se llamaba Ritmo TV, me acuerdo, Ritmo TV. Entonces ese Ritmo TV donde yo entrevistaba a todas las artistas, pues, ¿no? Vino Susy Díaz, vino Tony Rosado, vino Armonía 10, Agua Marina, todos los cantantes que venían acá a Jaén por eventos, entonces pasaban por tu Ritmo pasaban TV. por el Ritmo TV. Y qué bonito, yo me encontré el año pasado me encontré con el Chino y me dice, Héctor, tienes tanto material, tenemos que tanto material. En los cassettes esos antiguos. En los cassettes antiguos, en digital, claro, me dice, tienes tantas entrevistas, tantos recuerdos, me dice, me acuerdo de tu polito azul y tantas cosas. Me comenzaba a hablar porque yo soy una persona de que al final yo tenía que mirarme 50,000 veces en el espejo antes de salir tenía un poquito de problemas conmigo, ¿no? ¿Te gustaba también salir Claro, bien? Por ejemplo, a mí me decían, el programa va a salir a las 3 de la tarde al aire, y yo estaba a 1 de la tarde.
Entonces en los arreglos, viendo, me gustaba que todo a mí sea perfecto, a mí me gustaba el set que brille, que tenga cosas. Era demasiado exigente, pero ellos también me exigían a mí de que tengo que hacer un buen programa, una buena entrevista, que me concentre mucho. Entonces gracias a Dios me enseñaron muchísimo a mover cámaras, cómo debo dominar una cámara, cómo debo de enfrentarme, cómo debo de saludar, cómo debo de pararme, cómo debo de ir a la pausa. Excelente, aprendí muchísimo, 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 gracias al Chino Llovera, aprendí demasiado. Entonces con él crecí en la televisión, entonces llegó el momento de la partida también. Otra vez la partida. Llegó el momento de la partida donde me hacen otra propuesta televisiva, donde ya no jugaba el sentimiento del trabajo. Yo me acuerdo que ya comenzaba a jugar lo económico. Las ofertas que me llovían y entonces para manejarme económicamente, porque yo creo que ya pasé la primera prueba, ya hice radio. Ya pagaste derecho de piso, como se dice. Ya pagué derecho de piso. ¿No? Ahora sí ya necesito, porque yo venía de una familia humilde, Ani. Yo venía de una familia, mi madre trabajadora, mi padre también, que necesitaban mucho de mí, o sea, me convertí cuando yo salgo a trabajar. Entonces me convertí en el soporte económico familiar, me convertí en el soporte económico de mis padres. Quería sacarlos adelante, ya quería ver la perspectiva de vivir de una manera diferente, porque ya no era un chiquito de que ya estaba aficionado, que querías experimentar, ya no veía la parte ya. Claro, más, ya era una persona pública. Entonces yo ya como que quería crecer tanto de manera conocida como de manera económica, ¿no? Porque ya era momento de explotarme económicamente, porque yo ya creo que, como tú dices, ya pagué derecho de piso. Entonces en ese instante comienzan a abrirse muchas puertas, pero ya no era el sentimiento laboral de la empresa, la camiseta, sino ya, hay que ser sinceros, ya era el movimiento económico. Crecer en todo. Crecer, comencé a crecer, entonces y eso me ayudó muchísimo a mí para mi carrera como coreógrafo. Ser comunicador social para mí me abrió demasiadas puertas. Me hice muy conocido, donde iba todo el mundo me saludaba, hasta el día de hoy. Donde voy todos te conocen, ¿no? Pasas por generaciones, pero que aún sigues vigente, y es lo más importante de todo. Y yo creo que desde ese momento ya comencé a jugar con mi carrera, a querer crecer económicamente, a buscar mis posibilidades y mi mejor manera de vivir. Entonces lo logré, acepté otras propuestas, me fui a otros proyectos. De ahí me convocan a Estéreo TV, ¿me acuerdo? Estéreo TV, una empresa muy grande, una empresa radial fuertísima. Yo ya venía de hacer radio, ya venía de hacer televisión, y enfrentarse a un Lalo TV, a un Lalo Tantalián con eventos siempre con grandes artistas. Con grandes artistas, y yo ya dominaba ese tipo de entrevistas porque ya habían pasado ese filtro por los programas que yo tenía en otros medios de comunicación. Entonces se vieron en el interés la empresa de contar con mi presencia, pues, no, en Estéreo TV, y da la oportunidad de trabajar un bonito equipo. Me acuerdo, estabas tú, Ani, una gran profesional que yo también te admiraba mucho, te respetaba mucho por la manera de conducción, de cómo trabajas, de cómo inspirabas, ¿no? De cómo inspirabas. Luego conocí a Ali, conocí a Elia, conocí a Cristian Camacho, luego conocí a Iner Vances, luego pues conocí a Quique Montoya. También estuvo ahí, pues. Quique Montoya también, otro de los grandes productores, que ahora es un gran productor, ¿no? Pero que comencé a codearme con la gente que realmente tenía peso en radio, en televisión, que no solamente hacían radio y televisión, sino que eran productores, ya trabajaban, entonces hacían producción. Entonces eso a mí como que me convenció, dije, me voy a Estéreo TV. Quiero crecer profesionalmente más. Me acuerdo que cuando llegué me pusieron una máquina. ya no era el conductor, ya no era... Ahí tenían que hacer todo, ya no era la figura, sino tenía que manejar los programas, tenía que editar, tenía que pegar, tenía que grabar cuñas. Entonces como que para mí era un poquito como que algo nuevo, y me acuerdo que yo me aferraba a ti, pues, no, Ani, porque tú tienes más experiencia, enséñame, y lo bueno que yo captaba rápido. Se trabajaba edición de formatos, se trabajaba en edición de formatos, me acuerdo, en ese tiempo, y bonito, ¿no? Fue una experiencia increíble en radio, Estéreo TV.
Y luego, la mancha económica, dije no, me llaman de Bagua para formar parte de una empresa muy grande en Bagua, de Pedro Hernández, de una radio muy conocida en Bagua. ¿Qué es? Era LD Stereo. Que continúa, LD Stereo tiene ahora televisión también. Muy líder. Entonces, por un monto económico fuerte me llevaron, me acuerdo, me pagaron un mini departamento, me dieron todas las comodidades, me daban mis pasajes si yo quería regresar a Jaén el fin de semana o quería permanecer en Bagua. Entonces fue un contrato muy bonito en Bagua, me hice conocido en Bagua, en sus caseríos, esa gente como realmente porque le des una radio también allá que tiene buena cobertura, ¿no? Muy buena cobertura, conocí a grandes personajes ahí. Me acuerdo a Pedro Hernández, conocí a este chico que hace noticias que hasta ahora se mantiene vigente. Jacob Rivera, un gran profesional en el medio de comunicación y tiene un estilo particular, una voz muy bonita que identifica, que tú le escuchas, es Jacob. ¿Sabes que Jacob? O sea, su voz es única, su estilo es incomparable. Bueno, estuve ahí y luego nuevamente las ambiciones económicas me llevaron más lejos. Viajé nuevamente a Utcubamba, donde me llevaron a otra empresa radial. ¿Dónde estuviste en Utcubamba? ¿En qué? Ahí estuve en una radio, no recuerdo el nombre, no recuerdo muy bien el nombre. Pero ya empezabas también ahí los eventos sectorial. Claro, yo ya fui allá, fue mi última salida. Donde de radio. Conocí a mucha gente, hice un casting y yo antes de venirme a Jaén, yo hice casting para que se quedara gente en mi reemplazo, me acuerdo. Y sí, salieron grandes talentos, el caso de Michelle, el caso de ahora de este chico, Ronald Cubas, que animado en Corazón Serrano, animado también que son de trayectoria, pues, en Agua Marina, ahora actualmente está animando en Amaya Hermanos, Ronald Cubas, ¿no? Y hace poco me encontré con él, en un concierto acá en Jaén, cuando vinieron a Amaya. Hablamos tanto con él, yo le di la oportunidad a este joven de pasar el casting porque tenía muy bonita voz, tenía una voz muy, muy colorida. Entonces él ganó el casting, ¿no? Y trabajó conmigo un mes para enseñarle todo el movimiento. Y entonces cuando yo ya vengo de Utcubamba, él se queda por ahí. Él se queda con Michelle, se quedan con Pedro Hernández, que también salió de Radio LD. Entonces quedaron con esa radio que era la 1 en Bagua, pues, ¿no? Y luego me ofrecen a mí un evento en Bagua, con el fin de que yo no me venga a Jaén, porque querían, el dueño Santos hace una conexión, como yo también era amante de la belleza, me gustaba descubrir los certámenes de belleza, tenía muy buen ojo para ese tipo de eventos, es cuando yo me abro y me descubro como productor de eventos, porque hice el Miss Utcubamba en Bagua y eso me abrió unas puertas y luego ya vine a Jaén a trabajar ese formato.